Ok, bueno, creo que podemos empezar, así que tenemos los siguientes 55 minutos más o menos para poder hablar de nuestra metodología. Ese es el objetivo de hoy día, como una pequeña introducción. Yo soy Ramiro Reja, soy codirector para Latinoamérica dentro de 60 Decibels y me acompaña Belén Cáceres, que es asociada senior también del equipo de Latinoamérica para 60 Decibels y ambos estaremos presentándoles un poco de lo que hacemos, un poco de todo lo que significa medición de impacto y dónde nosotros nos posicionamos. Y de ahí hablar un poco más de la metodología en sí, en específico de dónde viene, cómo la diseñamos inicialmente y las implicancias más de la representatividad, margen de error y todos estos términos que estaremos felices de explicarles en este contexto. En este contexto. Entonces, em, tenemos obviamente a un montón de personas acá. No sé cuántas de ustedes, veo algunos nombres que sí participaron en nuestro webinar anterior, que era justamente para presentar el reporte que hemos armado de nuestro trabajo en Latinoamérica en los últimos 3 años. Hicimos una evaluación de toda la información que habíamos recogido entre el 2022 y 2025 y bueno, el objetivo era básicamente sacar los aprendizajes principales de toda esta data a nivel agregado y es lo que presentamos hace ya algunas semanas. Este reporte está ya en su totalidad disponible, así que ahí en el chat también pueden ver que tenemos el link para ver el reporte completo y también para ver el webinar por si no participaron en ese entonces. Pero lo más interesante de este webinar fue la cantidad de preguntas que recibimos sobre la metodología y justamente esa fue la razón por la que estamos acá organizando este espacio para poder explicarles un poco más de la metodología que usamos y poder resolver todas sus preguntas y dudas. Em, y bueno, entonces, solamente para darles unos comentarios adicionales, tenemos el chat. Ahí, obviamente, por favor, sigan presentándose. Es muy interesante ver de dónde vienen. Pero también tenemos lo que seguramente verán abajo de sus pantallas. Es una cajita que se llama Q&A. En esta caja, si le dan clic, van a poder abrir digamos, una caja adicional y ahí podrán poner sus preguntas a lo largo de la presentación. Es decir, preferiríamos que pongan las preguntas en ese Q&A porque va a ser mucho más fácil seguir esas preguntas cuando, digamos, tengamos ese espacio para Q&A al final, porque si lo ponen en el chat, pues tal vez se nos pierda la pregunta entre todos los comentarios. Entonces, solamente les pedimos eso, que puedan poner en el Q&A sus preguntas. Y Belén y yo vamos a estar viendo el Q&A para ver si podemos responder en el instante o tal vez lo dejamos hacia el final. Pero bueno, con eso la agenda es hablar un poco de lo que es 60 decibels o 60 decibeles. Después hablar un poco de estos marcos de impacto o frameworks de impacto que existen y dónde se posiciona nuestra metodología. Eso por 10 minutos y de ahí tener un espacio para hablar de la metodología en sí, donde escuchará mucho más detalles. Y por último, tener bastante tiempo para Q&A, así que eh, vamos a tener todo ese espacio para poder resolver esas preguntas. Pero bueno, con eso podemos ir a lo que hace 60 Decibels. Y nosotros, para comenzar, somos una empresa que está em, en varios lugares del mundo, como pueden ver acá. Somos una empresa global de medición de impacto y tenemos oficinas en los lugares que ven por allí, en varios continentes.
pero hacemos proyectos en más de 80 países. Entonces, tenemos un equipo global que puede acceder y cumplir las expectativas de clientes en todos lados del mundo. Nuestro equipo, Latinoamérica, está enfocado en clientes en la región, evidentemente, y el ángulo de este webinar es obviamente aplicable a Latinoamérica, pero lo aplicamos a nivel global. Entonces, es una metodología que usamos en todos nuestros proyectos, y sus preguntas podrán venir del ángulo Latinoamérica o del ángulo de medición de impacto en general. Así que los invitamos a tener esa perspectiva. Pero en resumen, nosotros tenemos una red muy amplia de investigadores, más de 1000 personas a lo largo del mundo, que nos ayudan a completar encuestas a los em, beneficiarios finales de empresas sociales. Entonces, en específico, en Latinoamérica en los últimos años, hemos completado más de 350 proyectos en más de 15 países de la región. Hemos llegado a más de 30.000 personas, o sea, son 30.000 entrevistas, encuestas que hemos completado en la región, en diferentes sectores. Tenemos varios sectores que hemos cubierto y hablaremos un poquito también de ese ángulo en adelante. Y hemos recopilado una red de encuestadores locales, como estaba mencionando, muy amplia. Trabajamos obviamente en español, pero también en las lenguas locales de cada país, dependiendo dónde está ubicada esa población objetivo para cada estudio. Entonces, hablando un poco más de los sectores, trabajamos en todos estos sectores que ven por acá, que son los sectores principales, los llamaría, sobre todo los tres primeros, esa primera línea que ven, en agricultura, energía e inclusión financiera. Esas son las tres dimensiones que más trabajamos, en las que tenemos la mayor cantidad de, obviamente, proyectos, pero también benchmarks, que es algo de lo que vamos a hablar en un momento, y son sectores donde tenemos amplia experiencia, no solo a nivel LATAM, sino también a nivel global. Em, y a futuro estamos obviamente buscando expandir nuestro alcance a todas estas otras dimensiones o sectores que pueden ver acá, para poder seguir creciendo nuestro trabajo en la región. Pero eso es en términos de cobertura en sectores. Y podemos ir a la siguiente página donde quisiera mencionar una nueva iniciativa o relativamente nueva, no tan nueva, tenemos algunos meses de haber lanzado nuestra nueva plataforma que se llama 60 Decibels Signal, y es básicamente una plataforma donde los usuarios pueden acceder a nuestra base de datos de todos los proyectos que hemos trabajado y hemos completado en los últimos años. Tenemos información desde el 2021, más o menos, y tenemos información sobre más de 800 empresas, información en términos de impacto, por un lado, pero también de riesgo, por otro lado, para poder hacer una evaluación holística de los proyectos. Y también tenemos los benchmarks en esta plataforma. Entonces, solamente para comentarles que es una plataforma relativamente nueva, que estamos ya compartiendo con muchos de nuestros clientes y también compañías en el sector, y nos entusiasma mucho poder expandir esa base de usuarios. Así que si les interesa Signal, por favor nos hacen llegar sus preguntas también, y felices de resolverlas. Allí en el chat podrán ver que tenemos el link también si quieren explorar un poquito más después de este webinar. Bueno, ok, hablemos un poco de ya medición de impacto, y queríamos empezar con algo muy general, algo muy high level sobre lo que se puede denominar frameworks de impacto o marcos de impacto, porque me imagino que varios de ustedes están familiarizados con los diferentes frameworks que existen en el mercado. Acá pueden ver de manera muy general
más o menos cuáles son los diferentes frameworks globales o más conocidos en el sector, lo cual solamente nos indica que hay muchas maneras de medir el impacto que cualquier iniciativa, organización, compañía está generando. Y lo que hemos visto a lo largo de los años es que el sector tiene una intención muy puntual de alinearse o hacer una estandarización. Sin embargo, seguimos viendo que más frameworks se siguen desarrollando y no necesariamente hay un acuerdo en los frameworks que deberíamos usar a nivel del sector de impacto social o sector de sostenibilidad. Entonces, bastante de estos frameworks aplican a ciertos sectores o a ciertas condiciones y depende muchas veces de las obligaciones que tiene una compañía versus sus inversionistas o los mismos inversionistas que quieren seguir diferentes caminos según lo que encuentran más útil, ¿no? En sus inversiones o en el manejo de las inversiones. Pero bueno, más allá de todos estos frameworks que existen en el mercado, queremos hablar un poco de medición de impacto, porque en todo el espectro de diferentes metodologías, siempre hay cierto trade-off entre el nivel de complejidad que se está, digamos, logrando con la metodología y el nivel de confianza en los resultados. Vamos a hablar del nivel de confianza en un momento también para poder explicarles lo que significa en este contexto, pero básicamente el nivel de confianza es qué tan confiado estás de que los resultados de ese estudio o de ese ejercicio de medición de impacto sean replicables en un futuro estudio, ¿no? Y el nivel de complejidad te indica básicamente cuánto tiempo y cuánto esfuerzo y qué tan compleja es la metodología también eh, en base a las diferentes opciones. Entonces lo que podemos ver acá es que de lo más simple que se puede encontrar en medición de impacto es las teorías de cambio, que me imagino bastante o todos ustedes han escuchado, que es una manera de simplemente poner en un papel, ok, esto es lo que pensamos sobre nuestras actividades y el impacto que queremos generar en consecuencia de las actividades. De ahí tenemos algo un poquito más elaborado en pasar esta teoría de cambio a indicadores de desempeño, indicadores que vamos a seguir a lo largo del tiempo y podamos usar en nuestra toma de decisiones, ¿no? Después podemos ir al mundo de medición y monitoreo, o sea, más allá de tener indicadores, ya los medimos, los monitoreamos también sobre una periodicidad que, digamos, cada organización elige. Y todas estas, digamos, metodologías están un poquito más alineadas a un análisis de negocio, o sea, un análisis un poco más high level de la organización. Y ya pasamos un poco más a las metodologías más detalladas o más complejas, comenzando con Lean Data. Y ahí voy a hacer un paréntesis porque vamos a hacer una explicación más extensa de Lean Data, que es nuestra metodología. Pero si quisiéramos mencionar otras metodologías como las de, digamos, estudios cuasi experimentales que tienen grupos de control o lo que ya me imagino todos conocemos como los randomized control trials, que son la metodología más compleja y más rigurosa estadísticamente cuando estamos hablando de evaluación de impacto. Pero bueno, eso es digamos, el universo de medición de impacto y como pueden ver, Lean Data está más o menos al medio y está tratando de tener esa complejidad o esa rigurosidad estadística suficiente, pero también mantenerla en un nivel de esfuerzo o costo menor y también en un periodo de tiempo que sea corto, o sea, que sea muy ágil, por eso el nombre Lean Data. Si tenemos que explicar muy brevemente cómo posicionamos el InData en este diagrama, una manera muy fácil de poder explicar es que estamos entre
Somos como una combinación entre evaluaciones de impacto, que son estas evaluaciones muy rigurosas estadísticamente, con grupos de control, que cuestan usualmente millones de dólares y toman muchos años, pero sobre todo se hacen después de la intervención, en su mayoría. Y por otro lado tenemos a lo que es más investigación de mercado o ya Customer Intelligence, que se le llama más o menos, que es algo mucho más enfocado al negocio o decisiones rápidas. Entonces, en el medio, como una combinación, podemos encontrar Lean Data y nos gusta explicar Lean Data como Impact Intelligence, o sea, no Customer Intelligence, no evaluación de impacto directamente, sino también algo como en el medio de Impact Intelligence. Y lo que buscamos es hacer una evaluación rápida, que sea cost effective también, que recoja esa voz del beneficiario final, porque lo que consideramos como principio fundamental es que no podemos hablar de impacto sin hablar con las personas que están percibiendo ese impacto. Entonces, estamos usando esta metodología para recoger esa voz del usuario final y traducir todas estas encuestas en información que sea realmente accionable y útil para las organizaciones y sobre todo que sea comparable, donde ahí podemos hablar de benchmarks. Entonces, esta es un poco la introducción que queríamos dar sobre 60 Decibels, sobre nuestra metodología y dónde se para en términos del universo de medición de impacto. Y ahora sí, muy felices de poder ir ya más a detalle de la metodología y las implicancias. Y ahí Belén va a compartir más detalles. Pero antes, queríamos hacer una encuesta muy rápida con las 97 personas que ya están acá. Y es una pregunta muy simple. Queremos saber qué tan familiarizados están ustedes con nuestra metodología, la metodología de Lean Data. Si la han visto antes o si la han usado antes o si esta es la primera vez que escuchan de ella, nos interesa mucho saber. Así que les dejamos la encuesta allí para que podamos recoger sus respuestas y ya le paso la palabra a Belén para explicarles más de la metodología. Así que Belén, adelante. Gracias, Ramiro. Bueno, qué bueno ver que ya hay 100 personas conectadas y ahora me están saliendo los resultados. Veo que casi el 40% respondió que está algo familiarizado. Creo que eso es un muy buen punto para empezar y ver cómo enfocar la presentación. Entiendo que ya tienen algo de información y familiaridad con el tema, pero la idea de este webinar es que podamos seguir avanzando y profundizando sus conocimientos sobre esta metodología. Y acá queríamos explicarles un poco qué es lo que buscamos con esta metodología y cómo se diferencia y cómo puede aportar un poco más de lo que ya hacen algunas organizaciones. Entonces, yo pensaba, si ustedes se ponen a pensar en la mayoría de organizaciones, compañías que conocen, con las que ustedes trabajan, muy probablemente la mayoría ya tome y ya recabe información sobre, por ejemplo, el número de jóvenes que su programa está dándole acceso a educación, o el número de agricultores que reciben la capacitación, o el número de clientas mujeres que acceden al crédito, o el volumen de los microcréditos, la cantidad de dólares que se entregan. Pero nosotros con esta metodología proponemos ir un paso más allá y pasar de los datos de la empresa al nivel de cliente, de beneficiario, del público objetivo al que este programa, organización está tratando de impactar. Entonces, ok, tenemos el número de jóvenes que está accediendo a educación, pero ¿es esa educación de calidad? ¿Están teniendo acceso a mejores capacitaciones, mejores niveles, mejoras en calidad de vida gracias a esa educación? O, ok, estamos llegando a X cantidad de agricultores. ¿Estamos logrando que mejoren su productividad, que mejoren las prácticas, que tengan prácticas más sustentables con el medio ambiente? Ok, estamos llegando a muchas mujeres.
¿Qué impacto estamos teniendo en esas mujeres? ¿Se sienten más empoderadas? ¿Están teniendo mayor capacidad de influencia en la decisión, en la toma de decisión dentro del hogar? Algo que vemos que en América Latina es en general muy difícil. Esos microcréditos que la organización, la empresa está entregando, ¿están ayudando a estas personas a tener mayor resiliencia financiera? Esto es lo que tratamos de capturar en nuestras encuestas. Y lo que queríamos hacer mucho hincapié es cómo podemos enfocarnos en que detrás de cada entrevista, de cada edad, porque al fin y al cabo lo que tenemos después de nuestros proyectos es, ok, un Excel con toda la información. Bueno, tratar de ver cómo esos data points, esos distintos puntos de información son personas. Y acá queríamos mostrarles un poco cómo esos data points se muestran en historias. Y por ejemplo, algunas de las respuestas que obtenemos son, ahora gracias a esta capacitación, sé sembrar a tiempo, sé cuándo sembrar, o pude usar el crédito para abrir un negocio de comida, el programa me dio las capacidades para aprender a delegar. ¿Y cómo hacemos este proceso? Y acá queríamos contarles un poco, la idea ahora es ir viendo las distintas etapas del proceso. Y acá lo que hacemos, como les comentaba, es construimos datos. Pero estos datos, lo importante es que vienen de los usuarios, de los beneficiarios directos de este programa. Y esto lo hacemos a partir del diseño de indicadores. Ahora nos vamos a meter un poquito más en cómo seleccionamos estos indicadores, qué es lo importante y demás, pero la selección de estos indicadores nos permiten que podamos obtener datos de forma rápida. ¿Cómo los recolectamos estos datos? Como les comentaba, hablamos con las personas beneficiarias en cualquier lugar, como decía Ramiro. Este webinar nos estamos enfocando en América Latina, pero esta metodología la aplicamos a nivel global en los distintos países y recolectamos la data de forma remota, principalmente por teléfono, a veces en algunos casos de forma online también. Y por último, algo muy importante de nuestra metodología es que logramos comparar los resultados con benchmarks. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de las preguntas, pero una pregunta que es muy importante que hacemos es, por ejemplo, cómo tal programa, tal proyecto mejoró, afectó la calidad de vida de los usuarios. Y hay veces que tenemos un insight, por ejemplo, que es el 60% de los usuarios reportó que mejoró su calidad de vida a partir de el programa. ¿Qué nos quiere decir esto? Ese 60% es un valor bueno, es un valor malo. Y acá lo que nuestros reportes, nuestra metodología nos proveen es una forma de comparar con organizaciones con programas similares. Entonces esto nos permitió, ok, nuestro proyecto nos dio que el 60% reportó una mejora en la calidad de vida. Si lo comparamos con proyectos, organizaciones similares y vemos que en general el promedio está en alrededor de 80, bueno, por ahí ese número 60 no es tan alto. ¿Qué puede hacer la organización para mejorar eso? Pero por ahí si el promedio es alrededor de 30 y este proyecto está en 60, bueno, claramente estamos mucho mejor posicionados. Y eso es lo que un poco queremos brindar con los benchmarks. Les comento, sé que por ahí acá hay bastantes preguntas sobre cómo logramos esto, entonces quiero contarles un poco de nuestro proceso. Lo primero que hacemos y algo muy, muy, muy importante es definimos los goles. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de este proyecto? Y para eso tenemos reuniones eh, antes de arrancar con nuestros clientes, porque lo que queremos es entender cuál es el objetivo de ellos, qué es lo que buscamos medir, qué es lo que buscamos conocer. A partir de toda esta información que recabamos de los clientes, es que diseñamos las entrevistas. em, y este es un proceso, ahora voy a entrar más un poco en cómo seleccionamos las preguntas, pero esto es un proceso que lleva tiempo para tratar de lograr preguntas que sean entendibles, pero al mismo tiempo que nos den información accionable para los clientes. Después empieza todo el proceso de recolección de data, que acá discutimos con el cliente cuál es la mejor forma, cuál es el método más apropiado
para llevar a cabo esta recolección. Analizamos la data, que acá lo que queremos sacar es tratar de darle sentido, tratar de construir una historia, y las personas que hayan visto alguno de nuestros reportes van a darse cuenta cómo a lo largo del reporte tratamos de contar una historia de cuál es el hilo conductor de el impacto que está teniendo esta organización. Y por último, tratamos de pensar un plan de acción sobre cómo estos datos pueden ser usados y traqueados a lo largo del tiempo por la empresa. Entonces, por ejemplo, imagínense que tenemos una pregunta sobre cuáles son los desafíos con estos programas. En muchos casos, a veces, por ejemplo, sale que el principal desafío es la atención al cliente. Entonces, lo que hacemos es discutimos con el cliente, ok, un desafío importante para sus usuarios es la atención al cliente. ¿Qué pueden hacer ustedes ahora para mejorar esta atención al cliente? Y cómo por ahí en 2 años podemos repetir este proceso y ver si la atención al cliente sigue siendo algo difícil para las personas o si tal vez se logró una mejora. Y acá, a grandes rasgos, queríamos compartirles un poco de los números y de cómo trabajamos. En general, nuestros proyectos apuntan a este número mágico de 275 entrevistas. em, y acá les cuento sin entrar en demasiado detalle estadístico lo que nos brinda esto. Claramente, al principio de cada proyecto, en esa parte de definición de goles, tratamos de entender cuál es la muestra, cuál es la población y a partir de eso cuál es la muestra. Este número 275 puede ser menor si la población objetivo a la que estamos tratando de medir es menor, pero esto lo que nos da es, por más grande que sea la muestra, nos brinda un nivel de confianza del 90% y un margen de error del 5%. En general, pensamos entrevistas telefónicas que duren alrededor como máximo de 15 minutos de conversación. En general tenemos alrededor de 25, 45 preguntas como máximo máximo. Tratamos de hacer algo acortado donde podamos lograr tener la atención del entrevistado, pero al mismo tiempo lograr que cada vez tengamos más confianza y también en el diseño de la entrevista ponemos por ahí las preguntas que son más sensibles, más difíciles, a lo último donde ya el entrevistado y el entrevistador lograron cierta relación. Y yendo al punto de Ramiro que lo comparaba con otras metodologías, la llamamos Lean Data, una metodología ágil, porque en general, entre 12 16 semanas, depende del proyecto, si lo piensan, 3 meses no es un tiempo largo, es lo que falta para que termine el año, más o menos, ya podemos tener resultados. Y Y estábamos pensando cómo contarles un poco de los indicadores a grandes rasgos y los indicadores que nosotros llamamos Core Insights, que en general los aplicamos en casi todos los proyectos, parten del Impact Management Project y nos sirven para organizar en estas 5 dimensiones. Una es qué es lo que estamos tratando de medir, y esto en general la principal pregunta que utilizamos o una de las principales es el impacto de ese programa, de esa organización en la calidad de vida de los usuarios. Y acá esta es una pregunta que en general a mí personalmente es la que más me gusta, de calidad de vida, pero principalmente hacemos una follow-up, una pregunta de seguimiento sobre las principales razones de mejora. Esta es en general una de las preguntas que más insight, que más valioso nos resulta. Y acá, a modo de darles un poquito de color, hace poco trabajamos con una empresa en Colombia que brindaba servicios de Internet a zonas remotas. Y si lo pensamos desde la teoría de cambio, pensamos, bueno, ¿qué nos da Internet? ¿Cómo es la teoría de cambio de una empresa que provee servicios de Internet? Bueno, Internet mejora la comunicación, las personas se sienten más cerca de sus familiares, por ejemplo, acceso a educación porque a través de Internet pueden buscar recursos. Y uno de los outcomes, de los links que notamos a partir de las respuestas abiertas era el impacto que estaba teniendo esta empresa en temas de seguridad. Y esto fue
muy, nos hizo abrir los ojos sobre cómo esta pregunta nos llevaba a pensar la teoría de cambio. Entonces, por ejemplo, había muchas respuestas abiertas que principalmente mujeres decían, el acceso a esta empresa, a este servicio de Internet, hizo que mis hijos estén menos en la calle, en un contexto difícil, de todos sabemos el temas de inseguridad, de drogas, de violencia que hay en muchas ciudades de América Latina, y el hecho de que los hijos estuviesen más tiempo en la casa, pudiendo acceder a ver la televisión, hacía que estos niños estuvieran menos tiempo en la calle y así menos expuestos a temas de inseguridad, por ejemplo. Em, También la idea es conocer mejor a estos usuarios, temas de perfiles demográficos, de ingresos, ¿sí? Lograr el cuánto, qué estamos logrando en esa calidad de vida, qué porcentaje está indicando mejoras. Temas de contribución, y acá lo que queremos ver es, estas personas sin esta empresa podrían estar igual accediendo a este servicio. ¿Hay otras alternativas en el mercado? Y temas de riesgo como el tan conocido Net Promoter Score, y acá los que le contaba de los desafíos. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan los clientes y que más reportan? ¿Están pudiendo resolver esos problemas o no? Y acá a grandes rasgos le queríamos contar un poco del diseño de la encuesta. Tiene preguntas tanto abiertas como cerradas, pero al mismo tiempo preguntas estandarizadas, que son las preguntas más relacionadas con esos core insights, pero también desarrollamos preguntas específicas para los proyectos, que en esa fase de diseño y de discusión con los clientes vemos cuáles son algunas de las preguntas que podemos diseñar. Y acá no quiero entrar en detalles, pero quería como mostrarles cuáles son las distintas dimensiones que en los distintos proyectos eh, van saliendo. Y, y acá queríamos un poco contarles tres niveles por ahí más, tres conceptos bien técnicos sin entrar en detalle de lo que buscamos. Buscamos que nuestras muestras sean representativas, y esto, con lo que queremos decir con esto es que la muestra que vayamos a tener, lograr que sea representativa de la población total. Y por ejemplo, lo que hacemos es seleccionar distintas variables. Una muy importante en general es género. Entonces, si en nuestra población objetivo tenemos un 90% de mujeres y un 10% de hombres, es importante que en la muestra que vayamos a seleccionar también controlemos y llevemos a cabo esos mismos porcentajes, ¿sí? Esto puede ser con temas de género, temas de edad. Según cada proyecto vamos determinando cuáles son las variables importantes para traquear. El nivel de confianza, sí, que esto nos dice qué tan seguros, qué tan confiables es nuestra muestra en relación a la población total, y buscamos un nivel de confianza del 90%, que es lo estándar, lo usual para este tipo de proyectos, y un margen de error que en general está alrededor del 5%. Y lo que tratamos de buscar es un equilibrio entre estas tres cosas para poder tener resultados robustos. Y acá queríamos contarles, ok, ya les hablé un poco del diseño de la encuesta, de todo el proceso, ya recolectamos los datos, vamos controlando la calidad de los datos, de que todas las preguntas vayan funcionando. Bueno, llegó la hora de pasar al análisis. Y algo que nos gusta hacer mucho es, ok, y que en general muchos clientes vienen al principio con la pregunta, ¿cómo podemos segmentar la data para que podamos ir un poco más allá? A veces tenemos, eso como les comentaba, el 90% dice que mejoró su calidad de vida. Bueno, ¿hay algún grupo que haya reportado mejoras en la calidad de vida mayores que otros? Y una segmentación que usamos mucho o que tratamos de chequear si hay alguna diferencia es, por ejemplo, género. Y tratamos de utilizar en general visualizaciones que sean atractivas, claras. Entonces acá, por ejemplo, pueden ver cómo en un reporte comparamos los distintos impactos que están reportando los hombres y las mujeres en estas 5 variables claves. Y acá podemos ver cómo
las mujeres tienden a reportar mayores niveles de impacto. Esto no lo solo lo hacemos con temas de género, también lo podemos hacer, por ejemplo, hace poco lo hicimos con servicios. Entonces, uno de nuestros clientes nos planteó que ellos brindaban varios servicios. Uno era principalmente, eran productores de pollo, querían, no solo compraban los pollos, sino también les daban train, les daban capacitación, les daban financiamiento. Entonces ellas creían entender si valía la pena que que siguieran desarrollando todos estos servicios o si convenía enfocarnos en uno. Entonces hicimos un análisis de segmentación para comparar los resultados de las personas que recibieron un solo servicio versus los que recibieron los tres. Y acá los resultados fue que las personas que recibían los tres servicios reportaban un impacto mucho mayor. Entonces acá lo que buscábamos era un insight bien claro para nuestro cliente de decirle, seguí invirtiendo en los tres servicios porque vemos que vale la pena que inviertas en esos tres servicios. Y acá queríamos mostrarle un poco más sobre los benchmarks. Ya sé que se nos está haciendo un poquito largo y queremos dejar tiempo para preguntas, pero también buscamos formas visualmente atractivas de mostrarles, de comparar los resultados. En este caso, con benchmarks a nivel país, pero sí también por temas de distintos temas que podemos encontrar. Y acá pueden ver cómo eran 5 variables distintas y ver cómo los distintos países y los resultados de los distintos países se iban posicionando en cada una de las métricas. Ya terminamos con el análisis y pasamos, ok, a generarles un reporte que queremos que sea exhaustivo, pero al mismo tiempo queremos que sea muy fácil de entender. Si miran uno de nuestros reportes, pueden ser entendidos por cualquier persona, no es necesario que sean expertos en estadística, pero sobre todo, como les estaba contando, buscamos que sean accionables. Buscamos que los clientes, luego de leer nuestros reportes, digan, bueno, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto y tengo que hacer esto. Bien concreto, recomendaciones sobre cómo pueden mejorar su servicio, como sobre cómo pueden aumentar su impacto. Y acá la idea es que ya no estoy pudiendo ver el chat, pero la idea es que ahora empecemos a responder sus preguntas. Sí, muchas gracias, Belén, porque hemos recibido varias preguntas, las cuales están muy buenas. Lo que veo es una mano levantada. No sé si Laura, no sé, Laura, si puedes hablar. No estoy muy seguro. O, parece que como tenemos una dinámica de panelistas con personas que se suman, no es posible. Pero Laura, si tienes alguna pregunta puntual, por favor, en el Q&A o en el chat y felices de responderla. Pero bueno. Gracias, Belén. Nos han llegado varias preguntas, queremos responderlas todas, evidentemente. Si tienen más a lo largo, por favor, las agregan. Pero para comenzar, ¿cómo definimos impacto? Esta es la primera pregunta que recibimos y una pregunta muy válida y muy interesante también. Eh, ¿Cómo define Six Decimals impacto? Lo define en, es la percepción de la persona, de la persona, del individuo que está recibiendo ese servicio o ese producto que busca generar el impacto correspondiente. Entonces, es una definición muy amplia que se basa en la percepción de las personas, pero es una definición a nivel individual, es decir, a la persona que se está tratando de impactar. Y como verán, se basa en esta dinámica de entrevistas de humano a humano, hablar y preguntar sobre impactos en diferentes áreas de sus vidas, como ya estaba compartiendo Belén. Entonces, así definimos impacto y como ya pueden ver, no necesariamente aplica a todo el sector de sostenibilidad, si lo queremos ver de esa manera, ¿no? Porque hay evidentemente impacto en el ambiente o hay impacto en otros aspectos que no son directamente medibles a través de una entrevista con una persona.
como un ejemplo muy rápido, sí vemos impacto en ambiente, pero cuando se trata de shocks climáticos en comunidades, por ejemplo. Entonces, ahí sí tenemos una serie de preguntas que le hacemos a esa comunidad y hablamos sobre cómo se han visto afectadas por esos shocks climáticos y cómo han podido ser, digamos, apoyadas por ciertos programas en ese caso. Entonces, ese ángulo es el que le damos en general al impacto. Em, pero bueno, a ver, acá seguimos con las respuestas. La Ahí estoy viendo, siguiente, sí, Belén, adelante. estoy viendo varias respuestas sobre la tasa, varias preguntas sobre la tasa de respuesta, que claramente es, principalmente en América Latina, es un tema difícil, es bastante inferior. Nosotros somos un equipo que trabajamos principalmente en América Latina y lo hace más complejo. La tasa de respuesta es mucho más baja en América Latina si lo comparamos principalmente con África. En general, varía mucho por país. En África y Asia tendemos a ver alrededor de 40-50%, mientras que en América Latina está más alrededor del 10-20%, con mucha suerte llega al 30% en algunos países, pero no es lo más común. Y acá estaba viendo las preguntas de Adriana y de Carla sobre el uso de entrevistas online. En general vemos una tasa de respuesta mucho menor en entrevistas online. A veces los usamos, depende del cliente, y eso por eso les comentaba que en el seteo de objetivos vemos cuál es la metodología que más se aplica para ese caso. En algunos casos, según la relación, es mejor ir por teléfono. En otros casos es mejor ir online. Esto va a depender mucho del tipo de producto y servicio que brindan, cuál es la relación con la compañía. Sí, en los casos que hay una relación mucho más estrecha entre los beneficiarios y la compañía, vemos que la tasa de respuesta tiende a ser mayor. Algo que le vemos es que en general las encuestas telefónicas tendemos a tener muchas mejores respuestas abiertas que, que en las entrevistas online. Perfecto. Ahí, Belén, voy a ir por un par de preguntas adicionales. Primero la de Cecilia, que, bueno, ahora no estoy seguro si ustedes pueden ver las preguntas, pero la voy a dictar. ¿Cómo uno se asegura que las respuestas de los clientes o beneficiarios no estén influenciadas por factores externos y sea lo más real la respuesta? Es una pregunta muy válida. Factores externos, lo que usualmente hacemos y lo que digamos, nuestro diseño de preguntas se basa en el hecho de que queremos enfocar la pregunta solamente en el impacto de la compañía o de la organización o del producto o servicio. La pregunta siempre, siempre lleva, ok, ¿cómo ha cambiado, digamos, tu calidad de vida debido a o gracias a este producto o servicio? Em, y nuestros enumeradores o las personas que hacen las encuestas están al tanto de si es que una persona comienza a responder en base a factores externos, pues recordarles que la pregunta solamente se enfoca en esa interacción, ¿no? En el producto o servicio del que estamos hablando. Por eso somos muy cuidadosos en el diseño de una encuesta. Siempre al inicio explicamos muy bien cuál es ese alcance. Decimos, en estos minutos queremos hablar solamente de este producto o servicio, solamente de esta empresa. Eh, entonces, con eso tratamos de asegurarnos que no hayan efectos externos. Igual, evidentemente, los humanos somos humanos, así que si hay algún shock económico, climático muy, muy fuerte, en el reporte nos aseguramos de poder dar ese contexto. No necesariamente ajustar respuestas o hacer otros cambios, pero sí tratar de dar esa información como contexto. Eh, y solamente rápidamente para responder algunas preguntas de Signal.
el acceso a Signal se da por diversas formas, pero usualmente es nuestros clientes eh, con los que ya trabajamos reciben acceso para poder ver sus propios resultados en la plataforma y también ver los benchmarks que ya hemos explicado. Las compañías, por otro lado, digamos, las compañías que son el objeto del estudio, no porque los clientes usualmente son los inversionistas o las entidades que están dando los fondos, em, digamos, participan de la plataforma al hacer un proyecto. Esa es otra modalidad. Pero si ustedes no han trabajado con nosotros de ninguna manera, igual nos pueden escribir y hay opciones que podemos discutir para poder tener acceso a esta data. Y también podemos hacer este acceso de manera muy específica. Es decir, si ustedes solo están interesados en un sector o en una región en particular, pues también podemos hacer eso, utilizar ese enfoque. Em, ok, Ahí, bueno, Belén, a Ramiro, ver si... si querés, Sí, avanzo con adelante. una pregunta que me pareció muy interesante. No veo el nombre, me dice que es anónimo, y que dice, gracias, pero el caso de inversionistas de impacto, ¿es suficiente medir la percepción? Por ejemplo, en el caso de resiliencia climática, el hecho de que una persona se siente más segura no necesariamente quiere decir que lo sea. Y gracias, me pareció una excelente, excelente pregunta y yo me lo planteo muchas veces personalmente. Y creo que ahí el punto es, no todas las metodologías, eh, no todas las metodologías nos brindan todo lo que necesitamos. Yo creo que lo válido en este caso son principalmente dos puntos. Ver cómo las distintas metodologías las podemos hacer trabajar en conjunto. Y creo que esta metodología lo que tiene es la percepción puntual de esta persona en relación a su resiliencia climática nos puede decir mucho sobre cómo se siente la persona. Y eso de por sí es un insight valioso. No es el único insight que un inversionista de impacto necesita. Entonces la idea es, bueno, ok, esto es valioso, ¿cómo lo podemos medir? ¿Qué nos dice que la persona se siente más segura o qué nos dice de que no se sienta más segura? Pero cómo podemos también mezclar estas metodologías para conocer. Siento que ninguna metodología cumple todos los requerimientos y es objetiva en sí misma. Eso es un poco lo que le contesto a esta persona. Perfecto. Hay una pregunta muy interesante de Lucas que nos está preguntando sobre cómo definimos la muestra y cómo manejamos casos de, bueno, el término en inglés es attrition o deserción en español. Entonces, solamente para dar un poco más de detalles sobre eso. La gran mayoría de los proyectos busca que la muestra sea representativa de la población objetivo, ¿no? De la población de esa organización. Hay una minoría de proyectos donde hay un objetivo diferente, un objetivo del estudio diferente en el sentido de que la compañía se quiere enfocar en algún segmento de la población, no en toda la población, o nosotros tenemos un interés en eh, enfocarnos en cierto grupo. En esos casos nos aseguramos de que lo hagamos de esa manera, pero usualmente para controlar el muestreo usamos cuotas, es decir, al inicio tenemos un objetivo de, por ejemplo, género. Vamos a hacer 40% mujeres, 60% hombres, porque eso es lo que se ve en la población objetivo. O se puede usar otra variable de interés o otra variable que sea importante para la compañía en ese contexto o en ese modelo de negocio. Eso por un lado de la muestra. Lo más importante es que sea representativa según los objetivos del estudio. Lo que hacemos más puntualmente es, durante el estudio, seguimos las cuotas, pero en el caso que la muestra final no sea exactamente, por diversas razones, no sea exactamente igual a esa población, podemos hacer ajustes. Y acá es donde podemos asignar ciertos pesos a cada segmento para hacer
esa muestra que sea equivalente a la población. Eso es un poco en el muestreo y en la deserción o en las personas que simplemente no contestan. Es un buen punto que muchas veces está fuera de nuestro control, pero lo que hacemos siempre es darle la misma oportunidad a todas las personas que llamamos para poder contestar. Si no nos contestan a la primera, pues vamos y tratamos otro día, otra hora, para poder tomar en cuenta su opinión y solamente marcamos a una persona como no respondió una vez hayamos completado un mínimo de 3 intentos de llamada y en Latinoamérica solamente es hasta 5 y también tenemos este seguimiento de los objetivos a lo largo, ¿no? De la recolección de datos. Entonces, eso es sobre la deserción. Em, Hacemos checks al final para asegurarnos que la calidad de la data sea lo más fiel posible también. Pero bueno, eso es sobre muestreo. No sé, Belén, si tienes otra pregunta. Sí, hay una Siguiente. pregunta de Julia sobre benchmarks y mi pregunta es sobre la disponibilidad de estos benchmarks. ¿Elaboran ustedes los benchmarks con los proyectos evaluados o son benchmarks elaborados por terceros? Si son benchmarks que llevamos a cabo nosotros, creamos y mantenemos actualizados con los distintos proyectos que vamos trabajando. Entonces, si se acuerdan les nombraba esos Core Insight Metrics. Lo que hacemos es tener un listado de preguntas que son fácilmente replicables y aplicables en muchos, en casi todos de nuestros proyectos. Por ejemplo, uno muy conocido es el Net Promoter Score. Entonces, lo que hacemos es, o el porcentaje que reporta mejoras en la calidad de vida. Entonces, lo que hacemos cuando terminamos un proyecto es comparar los resultados de ese proyecto con el benchmark, tal vez por sector, tal vez por región, tomamos la decisión de cuál es el benchmark que mejor aplica en ese caso y comparamos, por ejemplo, el NPS para ver cómo se posiciona cada una de las métricas en relación a este benchmark. Perfecto. Hay otra pregunta de Alfonso sobre, ¿puede ser que la percepción de calidad de vida sea diferente según el contexto y según las personas? ¿Es posible comparar entre las respuestas en este caso? Es una excelente pregunta y la respuesta, digamos, más simple o corta es, no es perfectamente comparable. Eso lo aceptamos. Obviamente hay una diversidad de programas, productos, servicios que se brindan y hay muchos factores que pueden estar impactando esa percepción en cada persona. Sin embargo, lo que hacemos para, digamos, de manera muy general es siempre acompañar esta pregunta de calidad de vida con una pregunta de seguimiento en la que específicamente le pedimos a la persona que nos explique cómo su calidad de vida mejoró, si nos dijo que mejoró, o no cambió, si dijo eso, o empeoró, si es que lo mencionó en la pregunta cerrada. Entonces, esta es una pregunta abierta donde le damos la libertad a que nos pueda explicar. Ahí identificamos esos temas que podemos elaborar en el reporte también. Entonces, de toda esta data abierta, podemos identificar los temas principales y dar ese contexto necesario sobre qué significa calidad de vida para ellos en este contexto. Y lo otro que hacemos es, no vemos calidad de vida o la calidad de vida y sus benchmarks de manera independiente, sino también lo complementamos con análisis de, ok, cómo se combina la calidad de vida con la satisfacción o calidad de vida con otra métrica de impacto para poder ver esa relación entre diferentes métricas. Entonces, como resumen, no lo vemos de manera muy independiente, sino es un análisis mucho más holístico y completo en ese sentido. Ramiro, si te parece, tomo la última, que ya nos estamos quedando cortos de Sí, tiempo, adelante. pero veo una que es cuando se entrevistan los clientes, ¿están informados que sus datos serán utilizados en la plataforma? Acá por ahí algo que nos faltó mencionar que es súper importante es que todas las
respuestas son anónimas y con eso lo que queremos decir es que no vamos a poder atribuir los resultados y nuestros clientes nunca van a poder conectar las respuestas con los usuarios, ¿sí? Lo que le compartimos al final de los proyectos es una base de datos anonimizada, ¿sí? Esto quiere decir que van a poder sacar tendencias. El X% respondió tal respuesta, pero no van a poder en ningún momento decir el usuario Ramiro Rejas contestó que la calidad del servicio esto. Eso me parece un punto muy, muy importante que tal vez no fue claro o no hicimos suficiente énfasis, que me parece que es importante que lo hagamos. Perfecto, y tal vez algunas preguntas rápidas. ¿Hacemos entrevistas de forma presencial o de qué manera se trabaja esa parte? Bueno, como mencionamos, la gran mayoría es por teléfono. Hemos hecho entrevistas presenciales, pero digamos, son muy pocas ocasiones y por circunstancias muy especiales. También hacemos entrevistas online, como ya hemos mencionado también en el chat, y últimamente estamos, digamos, probando también hacer entrevistas a través de la inteligencia artificial, lo cual seguimos en esas pruebas. Em, pero bueno, creo que ya llegamos a la hora. Nos hemos quedado con algunas preguntas sin respuesta. Lo que definitivamente vamos a hacer es compartir con ustedes la presentación que hemos usado hoy día, compartir la grabación de este webinar, además de todos los materiales adicionales como Signal o el reporte anterior que habíamos mencionado al inicio. Y también vamos a intentar hacer como un resumen de las preguntas que nos han compartido para poder darles una respuesta más formal. Así que les agradezco mucho y nos entusiasma mucho ver todo el interés y todas las preguntas que son excelentes preguntas y nos hacen de manera muy seguida. Así que con esta hora nos han dado mucho que pensar y estamos muy entusiasmados de que tengan el interés de nuestra metodología. Cualquier pregunta adicional que tengan, por favor, nos la comparten también por el correo y nosotros felices de ir adelante con eso. Gracias a todos, un placer. Hablamos Muchísimas pronto. gracias y tengan un excelente día. Hasta luego.